Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darlene Garza y antes que nada quiero agradecerles muchísimo por estar interactuando con mi contenido. Me da mucho gusto que sí les esté gustando este tipo de videos y es por eso que el día de hoy les tengo este nuevo video del Centro Histórico de Morelia y el objetivo es llevarlos a los lugares que estuve visitando, las cosas que miré, también de lo que me di cuenta, de lo que pude observar y voy a tratar más que nada de compartirles esa energía, porque la verdad es que Morelia es hermoso, es un estado precioso de México y yo pienso que en lo personal es uno de los más hermosos porque tiene todo. El centro histórico de Morelia y Michoacán en general son como lugares que tienen mucho de México y más cuando vas al centro histórico que lo visitas, sientes totalmente el patriotismo y te sientes muy orgulloso de ser mexicano. Todo esto les voy a ir compartiendo en el video, aparte de que siempre les doy datos turísticos, sobre todo información histórica, porque ustedes saben que aquí en este canal se comparte historia y cultura de México. Y por supuesto que les tenía que presentar este video porque yo me quedé enamoradísima de Morelia. Está precioso, de verdad, qué envidia de la buena por los que viven aquí. Espero que les guste muchísimo, por favor quédense hasta el final y ayúdenme a compartir y ya saben, como siempre, algún comentario o algún dato curioso que tengan del Centro Histórico de Morelia, no duden en compartírmelo. Muchísimas gracias por verme y vamos a comenzar. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, fue fundada el 18 de mayo de 1541 en el Valle de Guayangareo, por disposición del virrey don Antonio de Mendoza y a instancia de varios españoles avecindados en Michoacán. La nueva ciudad de Michoacán, que cambió a Valladolid en 1578, pero desde 1828 se llama Morelia, en honor a su hijo José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. Para este año 2024, Morelia cumplió 483 años de fundación. La idea de crear y construir esta ciudad surgió de la necesidad que tenían los españoles de tener un lugar que se parecía a su España natal, con sus construcciones de piedra y esas fachadas características del barroco, pero por supuesto que no tuviera la influencia indígena. Y es así como el virrey Antonio de Mendoza, junto con sus comisionados, inician trazando el plano de lo que sería la nueva ciudad de Michoacán. Las principales construcciones señaladas fueron la Plaza Mayor, la calle principal, que hoy en día es la Avenida Madero, que se encuentra enfrente de la catedral, y por supuesto la magnífica catedral. De acuerdo a la idea principal, no se tenía pensado que la nueva ciudad de Michoacán sería la capital del obispado. En el momento que se establece y se crea la catedral, pasó a ser una ciudad muy importante y en donde también se iban a establecer el edificio del ayuntamiento, cárcel, entre otros que caracterizan a una ciudad capital. El 12 de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió a Morelia en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Centro Histórico de Morelia es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos. Posee 1.113 y de ellos 260 fueron señalados como relevantes, de tal manera que visitarla ofrece la garantía de un recorrido enriquecedor por su valor histórico y arquitectónico amplio y variado. Estos inmuebles se asientan sobre una suave loma de cantera que abarca 390 hectáreas distribuidas en 219 manzanas con 15 plazas que se convierten en remansos para el visitante. Algo evidente que tiene bastante esta ciudad histórica es el arte. Morelia está en el arte cinematográfico, la música, danza,
entre otros, pero también puedes disfrutar del talento urbano que encontrarás en las calles principales y para muestra un botón. Señorita, qué bonita blusa, el tiempo no mata, pero como me usa, de una forma difusa con los lentes en la mesa, un cuchillo cubierto a la mitad de lo que a gente le interesa, entre varios colores el color de sus ojos, ante lo poco o a lo mucho que muestra, el corazón que se ha vuelto un antojo, para personas como yo que a México lo representa. Observo a la dama que saca el celular para estos dos raperos poder grabar, lo que no sabes que le faltan más de 8 megabytes, se lo puedo asegurar. Aunque también observo que es bonita, luego se ve que es la dama de la orilla, se ve que es del dicho antes muerta que sencilla. Espero que me regales tu hermosa sonrisa. Visitamos la casa natal de Morelos, y aquí fue cuando sentí el orgullo de ser mexicana, una vez que empecé a observar todos los objetos importantes que te permiten entender la historia de cómo inició una etapa relevante en nuestro país, cada imagen antigua, cada momento célebre, los recorridos del movimiento de los insurgentes valerosos, observar las batallas ganadas y perdidas, y sobre todo el protagonismo de Morelos, sus estrategias y la fe inquebrantable que lo caracterizó, me hizo valorar y agradecer más el haber nacido en otro siglo y sobre todo con un México nuevo con más equidad, igualdad y nacer con mis derechos, y bendecida de muchas maneras, porque México es un país que tiene tanto, siempre ha sido así, una tierra bendita llena de vida, y aunque sigue en constante movimiento y desarrollo, aún hay mucho que trabajar. Pero gracias a héroes como José María Morelos y Pavón, hoy tenemos más que hace un siglo, gracias al pueblo y a todos los que sacrificaron para que hoy tuviéramos una mejor vida en este país. Estar en el lugar donde nació Morelos se siente un sentimiento único, no sé cómo describirlo, pero nunca había sentido algo parecido. Y me di cuenta que aquí nació un héroe, y es y será para la historia reconocido por el pueblo de México. Aquí nació, para la gloria de México, José María Morelos, el 30 de septiembre de 1765. El solo hecho de caminar por las calles de Morelia, sientes un orgullo tremendo de ser mexicano, y sentí un reinicio de conciencia acerca de valorar y agradecer que gracias a estos héroes tenemos un mejor México y nos pudimos liberar de un yugo imperialista, de desigualdad social, de saqueos y esclavitud. Una de las cosas que vas a observar cuando visites el centro histórico de Morelia serán sus monumentos dirigidos a los líderes políticos como este del expresidente Benito Juárez. Por supuesto, el de Miguel Hidalgo y Costilla, el proclamante de la independencia de México, no podía faltar. De líderes artísticos como del autor Miguel de Cervantes Saavedra, del amado y apreciado por todos los indígenas que vivían en los alrededores del área de Isla Janitzio y en todo Michoacán, por la creación de su mundo utópico abrazando al indígena, Don Vasco de Quiroga, o mejor conocido como Tata Vasco. De líderes que tenían una mezcla de conocimientos relevantes y los compartían a su comunidad con el objetivo de evolucionar
como este monumento de Melchor Ocampo, que cita su frase: "Es hablando, no matándonos, como habremos de entendernos". Una frase que arrastra a despertar y considerarla sobre todas las cosas. Cuando miré este edificio, llamó mucho mi atención. La arquitectura y el jardín fue agradable para seguir enamorándome del centro histórico de Morelia, pero también observé que esta construcción es una biblioteca pública, fundada en 1874, y con esto concluí el valor de mantenernos siempre en constante aprendizaje, y me dio gusto que continuaran con ese legado en Morelia, y el movimiento de seguir educándose. Incluso el hecho de instruirse fue un factor relevante de que los personajes de la independencia de México despertaran y se dieran cuenta de la desigualdad social y la esclavitud que se veía en ese siglo. La mezcla de las necesidades humanas, combinada con una preparación intelectual, siempre será objeto que la humanidad mejore y tenga un despertar por un bien común. Cuando visité la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, confirmé aún más mi análisis. Definitivamente aquí en el centro histórico de Morelia hubo una cuna de pensadores que se convirtieron en héroes. Sin duda, los hechos de la historia nos demuestran que el intelecto desarrollado y llevado a la práctica nos permitirá avanzar, y el despertar de conciencia que tuvieron los héroes fue la pieza clave para este fin. Poder observar las aulas en las que pasaron sus días estos personajes te llena de orgullo y te impulsa a seguir aprendiendo y preparándote. La Universidad de San Nicolás de Hidalgo tiene mucha historia, pero para ser breve, la creación de esta fue gracias a Don Vasco de Quiroga, quien necesitaba una escuela para educar a los sacerdotes para que le ayudaran con el trabajo de evangelización indígena del vasto territorio de Michoacán. Cuando se construye la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, se traslada el colegio a esta, y en el siglo XIX, con el movimiento de la independencia de México, el gobierno virreinal decidió clausurarla. Ha sido una experiencia única caminar por estos pasillos llenos de historia e imaginarte los momentos intensos por los cuales pasaban Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Sisto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, realizando las estrategias y los planes para el levantamiento. El que la hace de redentor termina crucificado. Los mexicanos conocemos muy bien este dicho, y no es para menos, ya que los cientos de años de historia que tenemos nos ha llevado a confirmarlo. Y así fue como en este lugar mueren acribillados José Méndez, Gregorio Mier, Cristóbal Cortés, José Cisneros, Francisco Godínez, Ruperto Castañeda, Agustín Castañeda, Ignacio Ortiz y Antonio Mier el 8 de diciembre de 1830. Su pena de muerte fue ayudarnos a tener libertad y derechos para los futuros mexicanos en el movimiento de independencia, que cambiaran las reglas para un México con más igualdad. A esta plaza le llaman Plaza de los Mártires, en honor a este grupo de hombres valerosos que dieron su vida por nosotros. Estar en este sitio te hace pensar muchísimo de cuánto ha valido la pena esta desgracia, cuánto hemos avanzado y quiénes somos los que realmente hacemos que valga este tipo de sacrificios hoy en día, y qué estamos haciendo para ayudar a tener un México mejor. Este tipo de historia física nos ayuda a tener un recordatorio de que no debemos de ser ingratos y todos los días pongamos nuestro granito de arena para vivir con más armonía y empatía e ir cada vez ascendiendo lo más posible. Este lugar es un hotel boutique y se llama Cantera 10. Está justo en la esquina y frente de la Catedral de Morelia. Como pueden ver, está en el corazón del área colonial y tiene todo cerca para caminar en las hermosas calles y conocer variedad de museos, templos y edificaciones. Y por si fuera poco, Hotel Cantera 10 cuenta con terraza con una amplia vista no solo a la catedral, sino más allá. Y como todas las construcciones del centro histórico de Morelia, evidentemente Cantera 10 tiene su historia. Este hotel se instaló en una antigua casona de 1622. En 1708 cambió de dueño, el cual renovó notablemente el edificio. En 1770 se convirtió en un convento y después fue un hospital atendido por las mismas monjas. Y en 1805, en esta casa, doña Ana María de Huarte y Muñiz, hija del intendente provincial del distrito, se casó con el militar Agustín de Iturbide y Aramburu, que más tarde se convertiría en el emperador de México, conocido como el Dragón de Hierro.
También durante el siglo XX, el edificio albergó instituciones bancarias y fue la primera sede del Banco de Londres y México. En los años 50 se remodeló nuevamente para convertirse en la Suisse Normandie, uno de los hoteles más representativos de la Morelia de esa época. El nombre Normandie proviene del transatlántico en el que llegó el empresario Don Máximo Díez al puerto de Veracruz desde España, quien adquirió el inmueble en 1922. En 2007 se realizó una reconstrucción que integró lo antiguo con lo moderno, preservando elementos como un calentador del siglo XIX en una de las habitaciones y la bóveda del antiguo banco utilizada como cava de vinos selectos. Hoy en día, el Hotel Boutique Cantera 10 ocupa este histórico edificio, ofreciendo a los huéspedes 15 suites de lujo en el corazón de Morelia. Como se pueden dar cuenta, así como este edificio que ha pasado a dar servicios variados a lo largo de los años, nos puede sorprender que hay muchos más en el centro histórico que deben de tener una historia mucho más interesante. Algo que consideré muy importante es que se respete siempre las fachadas y detalles de la construcción. De no hacerlo sería un ataque a la integridad de la historia. Incluso las habitaciones mantienen los muros con sus detalles y el techo. Disfrutar esta hermosa propiedad de historia fue muy gratificante. Además, el servicio es excelente. Nos proporcionaron un servicio de transporte para visitar la isla Janitzio y el conductor no era precisamente un guía turístico, sin embargo, me agradó bastante que conocía mucha historia de Morelia, Michoacán, así que todo el camino fue compartiendo sus conocimientos. Los colaboradores de Hotel 10 siempre fueron muy atentos con nosotros, incluso cuando nos movimos de otro hotel que quedaba un par de cuadras, estaba cerca, así que cargaron nuestras maletas. Me sorprendió este detalle realmente, tienen un 10 de 10 en el servicio. En cuanto a la gastronomía del restaurante le doy un 8.5, pero el servicio es muy bueno. Y además puedes disfrutar de los platillos típicos de Michoacán con una vista hermosa de la catedral. Estás degustando y de pronto se escucharán las campanas de la catedral. Es una experiencia perfecta. Y por si fuera poco, me regalaron un libro de turismo e historia de Michoacán. Al ver que yo estaba muy interesada en estos temas, me dieron este obsequio. Con todo esto y más, por supuesto que se merecen que los presuma. Nuestra estadía en Cantera 10 estuvo perfecta. Sin duda volveremos a hospedarnos con ellos. Los espacios de la ciudad son un conjunto de gran valor por sus características formales de edificación, armonía volumétrica, calidad constructiva y unidad plástica en que se presentan los diferentes estilos arquitectónicos desarrollados a través de los siglos, lo que permitió consolidar un estilo local, como elocuente testimonio para la historia arquitectónica de la nación. El más evidente rasgo arquitectónico único de Morelia es la peculiar solución que se da en buen número de patios al eliminar las columnas o los apoyos verticales en las esquinas. La eliminación de las aristas, líneas y elementos constructivos verticales provoca una sensación de continuidad o dinamismo. El estilo de la antigua Valladolid de 1514 se conserva hasta nuestros días y para los vacacionistas es un deleite de recreación y esparcimiento. Gracias a su belleza arquitectónica, el centro histórico de Morelia ha sido distinguido entre las casi 200 ciudades del mundo reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como te pudiste dar cuenta, el centro histórico de Morelia es una poesía. Se ha convertido en las ciudades favoritas para visitar de México. Aquí es donde comenzó el movimiento de independencia y es precisamente eso lo que la hace aún más interesante. Pero yo concluí que la realidad es que esta etapa histórica de México es solo para darnos cuenta que el estado de Michoacán en general siempre fue habitado por gente con muchos talentos. Desde la etapa mesoamericana, los indígenas mostraron habilidades únicas para la creación de muchos objetos que además eran muy artísticos. Incluso los purépechas y las otras regiones del lago de Janitzio fueron envidiados por los mexicas y otros pueblos porque querían saber cómo fabricaban sus armas fuertes de metal, que eran invencibles y no se destrozaban fácilmente. En cambio, las espadas de obsidiana de las otras regiones se hacían añicos cuando entraban en contacto con las armas fuertes de metal. Y con este ejemplo, opino que el inicio de mestizaje ocasionó la mezcla de habilidades de los diferentes países relacionados. También creo que Don Vasco de Quiroga fue más que ningún otro personaje sacerdotal quien hizo que esto se lograra, porque fue el único que logró dar tranquilidad a los indígenas de Michoacán. Pero para poder lograr esto, mucho se debió al intelecto y amor al prójimo que tuvo Don Vasco de Quiroga. No había necesidad de usar la fuerza si sabía comunicar con palabras. El resultado de su trabajo hizo que en la Nueva España se construyera la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, con ese estilo barroco tan peculiar de Europa.
Esta fue mi experiencia en la bella ciudad de Morelia y su patriótico centro histórico. No dudes en visitarla. La gente te recibe con los brazos abiertos y la historia te hará recordar lo valerosos, resilientes y patrióticos que somos los mexicanos. Comparte este video y deja un comentario al respecto. Gracias por verme hasta el final. Presume y comparte nuestra historia y cultura, porque México vibra bonito.